Tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania no solo obtuvo la independencia, sino también tecnologías avanzadas. Nuestro país era el único lugar del mundo fuera de Estados Unidos donde se podían construir portaaviones. La oficina de diseño de Antonov creó el avión más grande del mundo y las empresas de la industria espacial siguen produciendo hoy modernas naves espaciales. Pero el legado más poderoso y peligroso de la Unión Soviética fue la enorme cantidad de armas nucleares que convirtieron al joven país de Ucrania en el tercer mayor arsenal nuclear del mundo. ¿Para qué era suficiente nuestro arsenal de armas nucleares? Teníamos 1.272 armas nucleares en servicio. Si se hubieran reunido, podríamos haber destruido el planeta Tierra varias veces seguidas. Nuestro país renunció a sus armas nucleares en 1994 en Budapest, a cambio de la promesa de apoyo en materia de seguridad por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia. Este programa se filmó antes de la invasión a gran escala. Ahora podemos decir con un alto grado de certeza que si no hubiéramos renunciado a las armas nucleares entonces, la historia de Ucrania habría sido diferente y lo más probable es que la guerra no se hubiera producido. Pero la realidad es que Rusia ha violado el memorando de Budapest y ahora nos amenaza con misiles que recibió de Ucrania a finales del siglo pasado. Hoy Dmytro irá al lugar donde hace 30 años se encontraba el botón rojo que podía acabar con cualquier enemigo. Viajad por Ucrania con Dmytro Komarov. Se trata de una antigua unidad militar situada en la frontera de las regiones de Mykolaiv y Kirovohrad, a 30 kilómetros de la ciudad de Pervomaisk. Hace solo 30 años, ninguna persona ordinaria podría acercarse siquiera a este lugar, literalmente. Hoy en día cualquiera puede entrar en el territorio de una de las bases más secretas de toda la Unión Soviética. Ahora es un museo de las piezas de misiles estratégicos. Hace solo 30 años, Ucrania tenía 1.272 armas nucleares. Y nuestro país era el tercero en cuanto a potencial nuclear después de Estados Unidos y Rusia. Fue aquí, en este lugar, donde se encontraba el puesto de mando y hoy aprenderemos muchos secretos militares. Antes, solo los oficiales militares con un nivel especial de autorización de seguridad podían ver lo que Dmytro va a ver aquí. Hoy cualquier turista puede conocer los secretos militares de un pasado lejano, de un teniente coronel que en su día fue responsable de estos misiles nucleares. Buenos días, soy Dima. Soy Volodymyr Solonenko. ¿Usted tenía el primer nivel de acceso más alto? Sí, básicamente tenía el botón rojo en la mano. Se podría decir que sí. Desde esta base militar podría haberse iniciado en cualquier momento una guerra nuclear que condujera al apocalipsis. ¿Es realmente la cosa más poderosa del planeta? Sí, es el misil más grande del mundo. Se llama Sistema de Misiles Voyevoda. Los americanos lo llaman Satán, porque lo destruye absolutamente todo. Sí, lleva 10 cargas nucleares divididas de 0 y 8 megatones cada una. Y 40 señuelos más. Es decir, un posible enemigo en defensa antimisiles tiene que destruir 50 objetos. ¿Por qué también tenían miedo de esos misiles? Todos nuestros misiles americanos y soviéticos sobrevolaron el Polo Norte. Esas eran las distancias más cortas. Pero los americanos de Canadá, Alaska, Norteamérica pusieron un escudo antimisiles. Así que este misil Satán podría haber hecho un giro contra la rotación de la Tierra, venir a través del Polo Sur, desde México, donde los americanos no tenían nada. ¿Cuántos minutos se tardó en volar desde esta base, desde la región de Kirovohrad hasta los Estados Unidos? 22 minutos. Los aviones de pasajeros modernos tardan más de 10 horas en volar de Kiev a Washington. Esta enorme máquina de la era soviética podía cubrir la distancia de casi 8.000 kilómetros 27 veces más rápido. Y esta es solo una de las 1.200 bombas nucleares que tenía Ucrania. ¿Qué es? Hay algo ligero en su interior.
Es una nueva arma más formidable que tenía la Unión Soviética. Es la primera etapa del cohete SS-24. Los americanos la apodaron Scalpel, un bisturí quirúrgico por la precisión del impacto. A 11.000 kilómetros, la desviación del objetivo era de unos 50 metros. Era un cálculo muy preciso. Un misil de este tipo podría volar por medio mundo y dar en el blanco, por ejemplo, un edificio determinado. Por supuesto, todos los países tienen defensa antimisiles, especialmente un país nuclear. Supongamos que, siendo aún un país nuclear, alguien lanzara un misil en nuestra dirección. Habríamos podido detectarlo inmediatamente. En 30 segundos, los satélites habrían detectado el lanzamiento. Entonces se informaría a los dirigentes de nuestro estado, se tomarían ciertas medidas y se pondría en marcha todo el sistema de defensa antimisiles. Pero de hecho, este es el principio del fin. Si alguien en algún lugar alguna vez lanzara un misil y eso fuera detectado y otro misil fuera lanzado en respuesta, sería lo que llaman una apocalipsis, porque todos empezarían a lanzar misiles. Sí, si un país lanza hoy un misil, comenzará una guerra nuclear, que hará que destruirá a la humanidad en la Tierra. Esta conversación se filmó antes de la guerra. Hoy el mundo entero ya no discute la amenaza de una guerra nuclear en teoría, sino en la realidad. Para evitarla, la comunidad internacional lleva más de 70 años llevando a cabo un desarme nuclear gradual, pero aún está lejos de completarse. Según datos oficiales, 9 estados están llevando a cabo programas nucleares. Ucrania abandonó su programa nuclear tras firmar el Memorándum de Budapest hace 28 años. Pero por desgracia, las promesas de seguridad no los protegieron de un ataque ruso. Sin disuasión, los ucranianos han tenido que utilizar armas de combate para defenderse. Y los que mantuvieron el dedo en el botón rojo están seguros de que renunciar a las armas nucleares fue un error. Creo que deberíamos haber dejado unos cuantos regimientos de misiles en Ucrania para asegurar el estatus de potencia nuclear. La situación con Ucrania sería completamente diferente entonces. Habrían tenido miedo. Así, en el momento de la independencia, Ucrania disponía de unas 2.000 cabezas nucleares estratégicas capaces de aniquilar regiones enteras e incluso países. 130 misiles balísticos intercontinentales SS-19, 46 misiles de combustible sólido SS-24 Scalpel y unas 4.000 cabezas nucleares tácticas para destruir grandes objetivos y concentraciones enemigas. Aquí están los primeros misiles de crucero soviéticos. Tienen un corto alcance, solo 400 kilómetros. Ucrania disponía de 40 bombarderos de largo alcance que transportaban más de 1.000 misiles capaces de portar armas nucleares. Si lo comparamos, por ejemplo, con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, son casi iguales en términos de carga nuclear. En el misil Satán, ¿cuántas Hiroshimas contiene? Hay 300 en una unidad. Tenemos 10 unidades aquí. Sí. La bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 mató instantáneamente a 80.000 personas y convirtió la mayor parte de la ciudad en tierra quemada. Así que 3.000 Hiroshimas podrían haber sido destruidas por uno de esos misiles. Sí, es una locura, amigos. Es simplemente aterrador de escuchar. Por desgracia, los proyectiles convencionales también pueden borrar ciudades. El peor bombardeo de la Segunda Guerra Mundial también tuvo lugar en Japón. Más de 300 bombarderos estadounidenses arrojaron 1.500 toneladas de bombas y napalm sobre Tokio, destruyendo 30.000 edificios y matando a 100.000 personas. Ahora, por desgracia, estamos viendo un ejemplo de tal destrucción. Por ejemplo, en Mariupol, donde los bombardeos de los ocupantes rusos destruyeron el 95% de los edificios en pocos meses. El objetivo de este programa es estudiar el antiguo potencial nuclear de nuestro país. Y cuanto más aprendemos sobre esas armas, más aterradoras son. Un solo misil de este tipo es capaz de causar estragos, como en Tokio y Mariupol.
La base militar que albergaba las armas más formidables del mundo estaba estrechamente vigilada. La protección de las instalaciones de lanzamiento de minas era una tarea de especial importancia nacional. Para llegar a una instalación protegida de este tipo, había que superar varios sistemas de defensa. Miro en esta dirección y veo una reja muy ordinaria. Una verja que puede atravesar un todoterreno a toda velocidad. Si atraviesas esta valla con un todoterreno, desde esta valla y 5 metros más allá, hay antenas, sensores sísmicos ocultos bajo tierra, que funcionan con las vibraciones del suelo, diseñados para tamaños de 1 kilogramo o más. Es decir, en cuanto cruzas este territorio, se enciende una luz en el ordenador mostrando que has entrado y mostrando el lugar por donde has entrado. El sargento mayor sube y mira quién está aquí. El siguiente sistema es el sistema Pion. Hay un rayo que da vueltas, hay un emisor receptor. Cuando una persona atraviesa este lugar, la luz se enciende de nuevo y muestra por dónde ha pasado en ese momento. El tercer sistema es el radiante. Es un sensor capacitivo. Cuando una persona se acerca a menos de 30 centímetros de esta rejilla, añade su peso extra. El puente se desequilibra y se enciende la señal en la consola. Seamos sinceros, todos entienden que el barrio es residencial. Alguien pudo beber y se equivocó de lugar. ¿Pasó eso alguna vez? Sí. Pero el hecho es que aquí, desde esta red, una red enredada, una barrera poco visible, recorre 5 metros de largo. Son lazos como los que hacían para las liebres, pero para las personas. Cuando una persona acaba de cruzar la valla, automáticamente entra en esta red, da un paso y la soga se tensa. Una persona no puede salir de aquí por sus propios medios. Era el sistema de detección. El siguiente era el sistema de destrucción. Había 5 campos de minas de control en un círculo. Había 20 minas en cada campo minado. Sabiendo por este sensor por dónde entrabas en este territorio, un soldado elegía un campo de minas y detonaba minas en tu dirección. Pero antes de llegar al campo de minas, había una ametralladora de tanque con una mira óptica en la parte superior de la torreta. Un soldado estaba de guardia. Podía decir por el altavoz: "Alto, voy a disparar". Si una persona continuaba moviéndose, haría un disparo de control por encima. Si una persona seguía moviéndose, podía usar un arma. Esta cosa verde de arriba es una ametralladora, ¿sí? Sí, hay una señal. Alto. Alto voltaje. El cable estaba bajo tensión, ¿sí? No, la valla es invisible. Hay una red. Subimos dentro para ver esta red. No es visible en absoluto. Estoy caminando, no la veo. Aquí está. ¿Puedo tocarla? Sí. No la notarás en absoluto por la noche. ¿Cuál era el voltaje? En alta disponibilidad para el combate, la tensión era de 1730 voltios y en funcionamiento normal de 735 voltios. Estoy bajo el voltaje. ¿Qué me está pasando? Está muerto. Incluso esto no fue el final de las medidas de protección. Un regimiento de fusileros motorizados llegó aquí desde cerca de Odessa, desde Chabanka, en el más alto grado de preparación para el peligro militar. Se trataba de unos 1.200 efectivos, tanques, vehículos blindados de transporte de tropas. Aquí se bloqueó todo en un radio de 5 kilómetros. En esta base secreta todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. No podíamos tener un corte de energía aquí ni por un segundo. Hay 2 cables que llegan aquí de 10 kilovoltios. Si hubiera una guerra, estaríamos cortados a 100%. Hay enormes generadores de diésel aquí. Si no funcionaban, el puesto de mando tenía sus 2 motores diésel listos. Y si todo fuera bombardeado, todo lo que está por encima del suelo, incluso con los atentados, está bajo tierra. Aquí hay un gran coche. Un MAF. Fue fabricado en el año 62 con transmisión automática. En el año 62, este vehículo podía lanzar un misil en el lanzador. Sí, hace 40 años esta potente máquina era la cumbre de la ingeniería. Incluso hoy en día sigue impresionando por su tecnología. Nunca hemos tenido a nadie allí. Amigos, estáis viendo imágenes únicas. Aquí es donde se encontraba un misil. A la orden
como un volquete, como una carrocería, gracias al sistema hidráulico. Todo se colocó en ángulo y el misil se bajó en la mina utilizando cables. Cuando pones una bomba en un ángulo que puede arrasar varias zonas a la vez, sencillamente no hay margen para el error. Todos los trabajos se realizaban solo por la noche, para que no podían grabarse desde el satélite. Sí, trabajaba en el turno de noche, sí. El misil soviético más grande, el SS-24 Scalpel, solía estar aquí. Pero ahora es una pieza de museo. Es realmente parte de un misil, ¿sí? Es el carenado de la parte principal. Había cargas nucleares dentro. ¿Hay un misil ahora? No. Se nos permitió dejar solo el nivel de menos 6 metros. El resto está lleno de hormigón para que no se pueda colocar el misil. Aquí está la cubierta. Pesa 121 toneladas. Es la más ligera. ¿Y cuáles eran las más pesadas? De 500 toneladas. ¿Por qué pesaban tanto? Para evitar que pasara una carga nuclear. Si estallara una guerra nuclear y un misil nuclear de otro país volara aquí, ¿utilizaría esta cubierta para cubrir y almacenar su misil? Sí. También hay control climático en el interior, que se mantiene. Está en modo autónomo. No es cualquier acero. Se llama acero naval de alta resistencia. Solo una carga nuclear puede penetrarlo. Lo que estoy haciendo hace 30 años habría sido una sentencia de muerte. Voy a bajar un poco bajo esta cubierta. De 120 toneladas. No caerá sobre mí, porque si se cierra ahora. No, hay soportes ahí. Durante el modo de combate, se abría en 8 segundos mediante generadores de gas de pólvora. ¿Cómo se pueden abrir 120 toneladas en 8 segundos? No lo entiendo. No solo se abrió en 8 segundos, sino que lo hizo en un ángulo de 86 grados. Tan pronto como el cohete despegó, la cubierta se cerró por su propio peso, para que no dañaran nada aquí. Claro. Y lo otro es que si los satélites no lo detectaron, ya usarían la carga nuclear y no quedaba nada aquí. El hecho es que este misil fue apuntado por 3 armas nucleares de América. De un submarino, de un misil intercontinental, de un avión, para destruir completamente esta cosa. Si se toma todo el poder militar de la antigua Unión Soviética, todo el poder nuclear, ¿cuántos misiles podía lanzar simultáneamente la Unión Soviética? La Unión Soviética tenía 42 divisiones de misiles. Cada división tenía hasta 90 misiles. Si esto hubiera sucedido, la Tierra simplemente se habría quemado. La Tierra habría salido de su órbita. Eso da miedo, amigos. Lo que oigo es horroroso. Merece la pena verlo y sentirlo. No puedo transmitiros mis sentimientos a través de la cámara. No puedo describir con palabras lo que estoy sintiendo ahora mismo. Solo se puede sentir aquí. Ahora me apoyo con el pie en lo que antes era una carga de combate. ¿Cuál era el área de destrucción de dicha carga? 200.000 kilómetros cuadrados. Había 46 de esos misiles. Aproximadamente se podrían destruir 15 países del tamaño de Ucrania solo con esta división de misiles. Sí, los americanos sabían dónde estaban esos misiles. Pero ¿qué hizo la Unión Soviética? Esos misiles se colocaron en los trenes públicos, en 3 divisiones, en Kostroma, Perm y Krasnoyarsk. Había, por ejemplo, un tren ordinario disfrazado de vagón frigorífico, pero dentro del tren había 3 misiles SS-24 como este. Así que este tren llegó a tiempo y parecía un tren ordinario. Sí. Los estadounidenses admitieron más tarde que habían gastado más dinero en el seguimiento de trenes que los soviéticos en el misil SS-24. Pero este misil tenía un gran inconveniente. Había que refrigerar el equipo que funcionaba constantemente. Aquí había máquinas frigoríficas que mantenían constantemente el aire frío para enfriarlo. Es fantástico, amigos. Se utilizaron giroscopios para asegurarse de que el cohete estaba siempre en el blanco, como un trompo. El mecanismo giraba 60.000 revoluciones y esos giroscopios funcionaron sin parar durante 10 años seguidos. Solo para ahorrar 1 minuto y 30 segundos. Ese es el tiempo que tardaba en arrancar el giroscopio. En cualquier segundo. Por eso los giroscopios funcionaron aquí durante 10 años sin parar, para que, al primer empujón,
En el mismo segundo, ese misil despegara instantáneamente y diera en el blanco. Afortunadamente, nunca se lanzaron misiles de combate desde aquí. Pero al mismo tiempo, cumplían su función principal: disuadir al enemigo. Las armas nucleares son una herramienta de amenaza y presión política que Rusia utiliza hoy en día, incluso para eludir la responsabilidad por sus crímenes de guerra. Es fantástico. No puedo creer lo que estoy viendo. Hay 32 metros de hormigón debajo de mí y otros 6 metros por encima de mí. Aquí vemos que absolutamente todo ha sido destruido. Todos los cables están cortados. Los misiles de millones de dólares que se invirtieron aquí están siempre cubiertos de hormigón y nunca se restaurarán. ¿Cómo se sintió cuando todo esto estaba ocurriendo, cuando todo estaba siendo destruido? Cuando empezaron a destruir todo, puede imaginarse cómo me sentí, porque trabajaba aquí. Me dolía el alma. Recibimos esta herencia, pero renunciamos a ella voluntariamente. Fuimos un poco ineptos en la gestión. Eso es lo que yo haría. Renunciamos a un misil, pero a cambio tienen que construirnos 500 casas. Lo harían seguro, porque los estadounidenses gastaron unos 30.000 millones de dólares al año en mantener sus fuerzas nucleares que apuntaban a Ucrania. Así que resulta que podríamos negociar. Nosotros destruimos un misil y ellos nos construyen 1.000 kilómetros de carreteras. Absolutamente. No puedo imaginar sus emociones cuando ha dedicado toda su vida a hacer que esto funcione todo el día, toda la noche, todas las décadas, y que todo esté listo para funcionar en cualquier segundo. Y entonces se toma la decisión de destruirlo todo, de echar hormigón. Usted hace lo que le gusta. Le quitan las cámaras, las rompen y le dicen que no volverá a hacerlo, que va a hacer algo diferente. ¿Cómo se sentiría? Tenía la sensación de que su vida estaba rota. Sí, no solo la mía. Muchos oficiales, sobre todo jóvenes, tras la destrucción de las piezas de misiles, no se encontraban en esta vida. Eran personas competentes que podían tomar sus propias decisiones. Y usted conserva los restos de este pasado, al menos para mostrarlo, para que la gente entienda perfectamente que Ucrania es el único país del mundo que ha renunciado a las armas nucleares. El tercero del mundo. Una división de Pervomaisk era más fuerte que Inglaterra, Francia y todas sus armas nucleares juntas. Y ningún otro país del mundo ha hecho esto. No, solo nosotros. Solo nosotros. Hoy en día, el mantenimiento de su arsenal cuesta a los países del club nuclear miles de millones de dólares cada año. Si mantuviéramos el número mínimo de armas nucleares para disuadir de un ataque, sería necesario destinar anualmente alrededor de una cuarta parte de todo el presupuesto militar de Ucrania. ¿Cuántas personas trabajaban aquí en aquella época? Había 6 oficiales, 4 suboficiales y 30 soldados. Venían aquí por turnos. Todas estas personas estaban en el punto de mira constante de varios misiles potentes de otros países con armas nucleares. Se trata de un entorno de trabajo estresante. Pero aunque solo quedara un enorme cráter nuclear en este lugar, las piezas de misiles siempre tenían otro plan. Delante de nosotros está el puesto de mando móvil de la división. Este es el tipo de puesto de mando que podía lanzar los 86 misiles. Una estación móvil es lo mismo que está bajo tierra, pero puede trasladarse a cualquier lugar. Sí, para no ser vulnerable. Adelante, por favor. El comandante del puesto de mando móvil de guardia estaba sentado en este lugar y su ayudante operador estaba sentado en este lugar. Es todo un escuadrón. Esto incluye cuarteles móviles, seguridad, cocina. Y aquí está la cosa más importante. Tenemos una oportunidad única. No hay gente aquí. No. Usted es la primera persona que entra aquí. Pero tenemos previsto organizar excursiones aquí.
¿Cuántos años lleva aquí? 21 años. En los últimos 21 años, ¿ha habido situaciones en las que pensara que se podría lanzar un misil? No, nunca. Hubo viajes de entrenamiento, en alerta. Esos vehículos fueron a zonas de campo. Realizaron entrenamientos. Eran tropas en constante preparación para el combate. ¿Cómo se seleccionó a las personas? Es un momento interesante, cuando se tiene tanta responsabilidad, cuando el destino del planeta depende de una persona. Había que pasar por una comisión estatal para obtener un permiso. No era solo sentarse aquí como un mono y apretar botones. Teníamos que conocer el significado físico de todos estos nodos y bloques. Si se encendía un botón o había una avería, teníamos que saber cómo arreglarlo rápidamente. ¿Cómo esconderse en el bosque, teniendo en cuenta que había inteligencia, que vigilaban? Salíamos por la noche. Todo estaba vigilado, pero aún había posibilidades de sobrevivir. Así que resulta que si el enemigo determinaba la ubicación, podía destruir todos los vehículos con un impacto directo de misil. Sí, por eso este trabajo aquí era más arriesgado que trabajar bajo tierra. Pues amigos, es probablemente la parte más interesante. Bajaremos a un rascacielos de 12 pisos. No me he expresado mal. Vamos a bajar al rascacielos, porque es un edificio alto que va bajo tierra. Es algo que antes hubiera sido imposible de ver, o es accesible incluso para los turistas. Vamos a mostraros algunas tomas únicas. Vienen aquí exploradores de otros países disfrazados de turistas para averiguar si hay algo operativo aparte de las exposiciones del museo. Tal vez lo hagan, pero nadie puede decirlo. Los primeros turistas que tuvimos eran chinos. Y cuando vinieron, tenían las mismas cámaras potentes y estaban filmando. Incluso se metieron debajo de los motores de los cohetes, lo fotografiaron todo. No se limitaban a hacer fotos, estaba claro que esa gente venía a fotografiar hasta el último detalle. La inteligencia funciona y les permitió filmar. Sí, es un museo. Sí. ¿Para qué? Para copiarlo después, porque los chinos son muy buenos copiando, al 100%. Dmytro y Volodymyr se acercan a un edificio de ladrillo aparentemente corriente, que parece un almacén, pero las enormes puertas selladas llaman inmediatamente la atención. Ahora viene la parte más interesante. Estamos entrando en el puesto de mando. Lo que estoy a punto de ver siempre ha sido clasificado. Ese es el epicentro del control mundial. Ahí está el mismísimo botón que podría destruir el planeta al pulsarlo. Entramos en el centro de refrigeración. Es la habitación que proporcionó la temperatura y la humedad en el puesto de mando. Esas bombas bombeaban el aire de la calle y lo hacían pasar por filtros gruesos y finos. Se calentaba y humidificaba. El puesto de mando tenía una temperatura agradable y alta humedad de 21 o 22 grados para que la gente se sintiera cómoda. Para poner en marcha ese sistema, hay que aplicarle corriente. Encienda las dos máquinas arriba. 1, 2. Se han encendido las luces. Esperamos 20 segundos. Se solicita el parámetro. Luego, encendemos los motores del puesto de mando. Enciéndalo. Todo funciona. Los ventiladores han empezado a funcionar. Aquí está el anticongelante. Cuidado, es veneno. Aquí hay un frigorífico. Y antes, había cámaras frigoríficas alrededor del puesto de mando. Había 37 toneladas de hielo allí todo el tiempo. ¿Por qué se necesitó este hielo? El equipo funcionaba, la gente respiraba. Para que el calor fuera a alguna parte, era necesario un intercambio. El aire pasaba por las cámaras frigoríficas, el hielo se derretía, el aire y el sistema se enfriaban. En caso de guerra, sí. Incluso si se produjera un bombardeo mutuo con misiles nucleares. Todo este rascacielos subterráneo podría funcionar sin contacto con el mundo exterior durante un mes y medio más. La etapa más importante está a punto de comenzar. Sí, bajamos al puesto de mando del regimiento de misiles. Estoy emocionado. El pasillo tiene 155 metros de largo. ¿Por qué construyeron la entrada bajo tierra? Porque todo el sistema de seguridad del que he hablado está situado encima de nosotros. Y para que los oficiales que iban al puesto de mando no pudieran ser alcanzados
por armas ligeras. ¿A qué profundidad estamos ahora? A unos 3 metros. ¿Y a qué profundidad bajaremos? A 45 metros. Aquí está el corazón de las tropas de misiles, el puesto de mando del regimiento de misiles. Esta puerta pesa alrededor de 1 tonelada. Vaya, es pesada. No se sitúe en el sector de la puerta, aquí donde está Dima, en la línea roja, porque la puerta aplastará a una persona. De accionamiento hidráulico, esta puerta se abre muy rápidamente, en pocos segundos. Para abrirla, hay que marcar un código de 5 dígitos. Si has marcado el código correctamente, te dejan pasar. ¿Cómo saber el código? Cuando entraba el nuevo turno, cambiaban el código. La puerta se abre así de rápido, pesa 1 tonelada, y si estás parado ahí, solo oís la fuerza del impacto. Mirad el grosor de la puerta. Ni siquiera es una puerta segura. La puerta es más ancha de mi cabeza. En caso de una guerra nuclear, es para mantener el centro de mando seguro al 100%. Hay 3 de esas puertas. Es como estar en un submarino. Hay un compartimiento, aquí está el otro y aquí hay un teléfono rojo. Para abrir esta segunda puerta, hay que cerrar la primera mediante una esclusa. Pulsamos el botón aquí. Pues la puerta está cerrada. Entramos en el compartimiento 3. Cerramos la puerta. Queda una puerta más. Esta puerta solo podemos abrirla si la luz está verde, porque la cabina está arriba. ¿Ya es un ascensor? Sí. Vaya, amigos, nos acercamos cada vez más al lugar santísimo. Abrimos. Hay otra puerta enorme aquí. Vamos al compartimiento 0 del centro de mando. Aún no usamos el ascensor. El ascensor se queda aquí. Mirad, metro, por dónde vamos. Vaya, es profundo aquí. Me siento como si estuviéramos en un barril, en una cápsula. Lo llamamos submarino en las estepas de Ucrania. Es una construcción permanente y sobre lo que estamos parados se puede cambiar. Este es el centro de mando en sí. Aquí está la tapa, aquí está la esquina. Básicamente estamos parados sobre un barril y todo lo que sucede en este barril. El ascensor nos llevará hasta el fondo. Sí, pues sigamos adelante. Metro, presione el botón 6. Es el nivel más bajo del centro de mando. Vamos. El ascensor ha empezado a bajar. ¿Cuánto tiempo de su carrera ha pasado allí? Los oficiales estaban en servicio de combate entre 120 y 130 días al año. Son más de 8 años de carrera bajo tierra. Aquí también hay una puerta poderosa. Hace frío aquí. Mirad, realmente es una cápsula. Lo interesante es que, si salimos por la puerta lateral del ascensor, llegamos a esta especie de plataforma roja. Y aquí es donde podemos ver que el centro de mando, rascacielos de 45 metros, es una cápsula. Aquí se ve claramente. Esos son los amortiguadores, para que en caso de un ataque nuclear y un terremoto, haya amortiguación arriba y abajo. También se moverá lateralmente, pero todo dentro permanecerá intacto. Es lo que querían los creadores y la Unión Soviética lo consiguió. Eso todavía asombra a los especialistas que ya utilizan la tecnología moderna. ¿Cómo pudo crearse semejante milagro de la ingeniería en aquellos años? Parece de metal, pero en realidad es de fibra de vidrio para reducir el peso y mantener la solidez de la estructura. Somos los primeros en filmar desde este ángulo, desde este punto. Dentro de esta enorme cápsula había todo lo necesario para la vida y el servicio. Esa es la parte para la vivienda. Aquí solo vivíamos en máxima alerta. En tiempos de paz estábamos de servicio 6 horas y subíamos a descansar ahí. ¿Cuánta gente había aquí? 1, 2, 3 camas. 3 personas en total, ¿sí? Sí, los oficiales de combate. Veo un televisor muy antiguo. ¿Se podía ver algún programa aquí? Podía conseguir la orden de lanzamiento en la televisión aquí. ¿En la televisión? ¿Viendo las noticias? Si fuéramos golpeados por un ataque nuclear,
podría ser la introducción de órdenes de batalla a través de la televisión central. Puedo aprovechar la situación y tumbarme un rato en una cama. Sí, para sentirme empleado de una de las instalaciones más secretas del mundo. Es como estar en el segundo instante de un tren. Es para evitar que te caigas, ¿sí? Sí. Así dormían los empleados para que en caso de ataque nuclear no se cayeran de la estantería y se lesionaran. Aquí es donde se guardaban las armas personales de los oficiales. Se guardaban aquí, dice, caja fuerte para armas. Sí. Hay un agujero aquí para el arma. ¿Cuál era su arma de servicio? La pistola Makarov, calibre 4. ¿Para qué servía un arma aquí si no había gente no autorizada? ¿Y si hubiera un ataque o alguien tratara de entrar? Vamos a subir ahora al centro de control, donde los oficiales controlaban el destino del mundo. Un ligero escalofrío recorre mi cuerpo. Amigos, esa es una forma inusual de llegar al centro de control. Si vienes aquí como turista, entrarás por esta puerta. Vendrás en ascensor, porque esta puerta es de servicio y es solo para periodistas. Mi corazón late con fuerza porque me encuentro en el epicentro mismo de la gestión del mundo, podría decirse. En caso de guerra nuclear, aquí es donde se da la orden, aquí es donde se pulsa el botón rojo. Se lanzaron cohetes desde aquí. La orden procedía de los niveles superiores de la dirección. ¿Cuántos lugares como este había en Ucrania? 9 puestos de mando en la división de Khmelnytsky y 9 aquí en Permomaisk. 18 minas de este tipo. Sí. Cada centro de mando controlaba 10 misiles nucleares. Aquí están. ¿Cómo podría haber sucedido si así fuera? Siéntese en el puesto de combate 1. Yo tomaré el puesto número 2. Como se puede ver, los asientos tienen un cinturón de seguridad de 4 puntos, como en un avión. Si hay un ataque nuclear, el suelo se tambalea, nos abrochamos el cinturón, este barril gigante amortigua la tensión, pero podemos seguir conduciendo y llevar a cabo misiones de combate. Sí, para que no se caiga del asiento. ¿Tiene idea de cómo es una explosión nuclear? Depende de lo potente que sea y de lo lejos que esté. Así pues, estamos simulando ahora una situación que espero que nunca se produzca en la historia de la humanidad. Alguien da la orden de lanzamiento para lanzar misiles balísticos intercontinentales. La orden de utilizar armas nucleares podría ser dada por 3 personas: el secretario general o presidente, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Tengo que recibir 3 pedidos. Esos son el orden modo de combate, la palabra de orden inicio y el cifrado de orden. El cifrado es un código de 6 dígitos que está escrito en la maleta nuclear del presidente. En ese momento, los oficiales de Moscú reciben 3 órdenes. El comandante de la fuerza de guardia da la orden. Atención, cálculo, se ha recibido la orden de lanzamiento. Saca las llaves y se las entrega. ¿Dónde están las llaves? Se supone que están en la caja fuerte, en la caja roja. La llave del primer número se introduce aquí. En la caja azul, la llave del segundo número se introduce aquí. Simulemos ahora que hemos recibido un pedido de este tipo. Bien, el asiento se mueve. Ahora estará en el papel del combatante de la fuerza de guardia del regimiento de misiles. Vaya, no me lo esperaba. Me doy cuenta de que nada de esto es real, pero aún así me tiemblan un poco las rodillas. Es un día normal, estamos en modo combate, y entonces ocurre lo peor que podría pasar en el planeta. La orden de inicio aparece en este tablero. Es la orden del secretario general o del presidente. Y se supone que debo decir, atención cálculo, se ha recibido la orden de lanzamiento. Se entiende el código, entrego la llave. Llave en posición 1. Hay un llave en posición 1. Aquí buscamos la palabra orden. Abra el botón orden. He pulsado el botón orden. Pulsamos el botón modo de combate, ataque código. Pulso el botón modo de combate, ataque código. Introducimos los dígitos del cifrado. El código es correcto. Giramos simultáneamente esta llave y pulsamos el botón iniciar lanzamiento. Ese es el botón rojo. Todos piensan que es rojo, pero prestad atención, lo presiono y es gris. Dice iniciar lanzamiento.
¿Qué pausa puede haber entre nosotros? 1,5 segundos. Si la pausa es superior, se entenderá el mensaje incorrecto. ¿Cuál es el objetivo de esta sincronización? ¿Para que exactamente dos cabezas tomen esta decisión? Sí, y para que si es más de 1,5 segundos, el contador de selección descifrado se dispare. Si introducimos mal el código 2 veces, el equipo se bloquea y no es posible introducir de nuevo. Significa que alguien está intentando captar el cifrado sin autorización. Dado que los misiles y los botones de lanzamiento se encuentran en la base, ningún militar podría lanzar un ataque nuclear sin una orden desde arriba. El sistema solo podía activarse tras introducir un código especial almacenado en el maletín nuclear del presidente. Un esquema similar funciona hoy en las potencias nucleares. Junto a los presidentes, a menudo se ve a un militar con una maleta con la que se puede ordenar el uso de armas nucleares en cualquier momento. En un singular museo ucraniano, se puede simular cómo deberían actuar los especialistas militares en una situación así. Cálculo de combate. Lanzamiento. El lanzamiento se ha iniciado desde todos los lanzadores. Oímos el aterrador sonido de una sirena. Realmente me pone la piel de gallina. Puedo ver el marcador parpadeando. El lanzamiento se ha iniciado desde todos los lanzadores. Todos esos misiles han salido de los silos y han volado. En 22 minutos estarán al otro lado del océano y en otro continente. Nuestro probable adversario era Estados Unidos. Todos los misiles apuntaban allí. Veo un teléfono rojo a mi lado. Aquí estaba el teléfono del equipo de comunicaciones clasificado. Desde aquí se podía contactar con el Pentágono si hubiera un lanzamiento no autorizado. ¿Qué significa lanzamiento no autorizado? Lanzamiento accidental. Nunca hemos tenido casos así, pero estaba previsto. Hay que pulsar el botón Stop al instante, pero puedes pulsarlo mientras haya comunicación cohete-tablero. Si se rompe la conexión, no puedes parar nada. Entonces tienes que coger un teléfono secreto, decirle a la telefonista una palabra secreta que debería hacerla desfallecer y contactar directamente con el centro de mando de misiles. Hay que decir que en tal o cual regimiento, tal o cual lanzador ha realizado un lanzamiento para derribarlo en la Unión Soviética. Puedes también dar la orden de disparar un misil desde una ametralladora en esta zona. ¿Es posible? Por supuesto. Al despegar, el misil tarda en alejarse y puede ser derribado. Y si se pincha el depósito, no volará. Pero si este misil es derribado sobre el territorio, explotará. No explotará como carga nuclear, sino como combustible. Para detonar una carga nuclear, hay varios grados de defensa. En primer lugar, hay un temporizador. El cohete vuela a América durante 22 minutos, algunos segundos y milisegundos. Este límite de tiempo se elimina, etc. Hemos simulado el proceso. Yo he hecho el trabajo de un periodista tratando de mostrarlo. Para usted es su vida. ¿Cómo se siente cuando realiza esas acciones? Esa imitación ahora, cuando todo está destruido. ¿Qué puedo decirle? Recuerdo mi juventud, cuando entré por primera vez en servicio. Las sensaciones eran muy agudas, porque cuando llegas como un joven teniente y lo que aprendiste en la escuela, tienes que aprender todo de una manera nueva. Tienes que dominarlo todo, el centro de mando, los misiles, tienes que reaccionar ante cualquier avería. Son años de entrenamiento y experiencia. Cuando vino a trabajar aquí por primera vez, se dio cuenta de que podría llegar el día en que se encendiera ese botón, llegara el código y le dijeran las frases modo de combate, inicio. Por supuesto, nos entrenaron para esto. Era nuestro trabajo. Tuvimos que lanzar misiles por orden de un mando superior. Si se trataba de una guerra nuclear, debíamos girar las llaves sin pensarlo 2 veces, introducir las órdenes de combate y lanzar. Nos dimos cuenta de que teníamos familias arriba y que todos podían morir, pero era nuestro trabajo. ¿Estuvo preparado en algún momento para pulsar el botón inicio y girar la llave al mismo tiempo? Sí. Ha habido en su vida una situación lo más cercana a este lanzamiento. En 1962, las fuerzas de misiles se pusieron en alerta máxima cuando se produjo la crisis del Caribe. La División 51 de misiles se formó sobre la base del Ejército de Misiles 43.
42 misiles fueron transferidos a Cuba bajo la apariencia de equipamiento agrícola. La crisis de los misiles de Cuba es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1962. Los historiadores afirman que fue entonces cuando el mundo estuvo más cerca que nunca de la Tercera Guerra Mundial. En aquel momento, Estados Unidos tenía sus misiles en territorio de Turquía, muy cerca de las fronteras de la Unión Soviética. En respuesta, el mando soviético desplegó en secreto misiles nucleares en Cuba. Ninguna de las dos superpotencias quería ser la primera en retirar sus armas, y las tensiones llegaron a un punto de ruptura. Afortunadamente, la mayor tragedia de la historia de la humanidad que podría haber ocurrido no sucedió entonces. En aquel momento, las piezas de misiles podían cumplir realmente la tarea de combate lanzando misiles desde el territorio de Cuba. Si tuviera que pulsar ese botón y realizar un lanzamiento, ¿cómo se sentiría en ese momento? Aquí entrenaron a gente muy seriamente, a la que sometieron a pruebas especiales para que nadie tuviera dudas sobre si lanzar un misil o no. No se permitían tales pensamientos. Los psicólogos debieron de trabajar con usted entonces. Le estudiaron, le pusieron a prueba en diferentes situaciones, cómo actuaba en un momento de estrés. Sí, había pruebas. ¿Cómo te comportarías en varias situaciones o qué cometerías un error? Y si cometes un error, nunca te dejan entrar en esa habitación. Envían a otras unidades. Es un sitio estratégico. A muchos hombres les gusta beber. ¿Había algún control de eso aquí? No había manera de conseguir una bebida aquí. Antes de entrar en servicio, nos hicieron un chequeo médico en el hospital. Si bebías en servicio de combate, no teníamos tal caso. Había un artículo del Código Penal. Te podían caer 10 años de cárcel por eso. Aunque en la superficie hubiera un apocalipsis nuclear, los militares seguían teniendo reglas claras y tareas que estaban preparados para realizar en cualquier condición. Si realizara un lanzamiento de cohete y sobreviviera, había regimientos vecinos, 8 de ellos. No sabía si los misiles habían volado o no. Hicimos que los oficiales se turnaran para hacerse cargo. Nos poníamos en el aire, en la radio, para comprobar quién seguía vivo. Si nadie contestaba, marcaba por turnos al primer regimiento, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Y así como nosotros hemos lanzado cohetes, yo también lanzaba a los vecinos. Se imagina una situación así. Ha habido un lanzamiento de combate y se pone en contacto con sus compañeros, pero nadie responde. No hay nadie vivo. Y se da cuenta de que arriba hay un infierno. Solo hay tierra quemada y cenizas. Por eso estábamos aquí, para cumplir órdenes y lanzar misiles. ¿Cree que podría haber alguna duda en su mente? Que en algún momento no pulsaría ese botón por alguna razón. No. No podría. No, pero ya ha habido casos similares en el mundo. Por ejemplo, cuando un hombre salvó a todo el planeta del apocalipsis. Stanislav Petrov, teniente coronel, estaba de servicio en un punto que detectaba lanzamientos de misiles enemigos. Y detectó el lanzamiento de 5 misiles, o más bien lo detectó la automatización, el sistema de seguimiento, supongo. Seguro que usted conoce la historia. Lo sé. Pero es un centro de mando totalmente diferente y una historia diferente. Ya estaría siguiendo una orden que hace tiempo que se ha verificado. Pero el caso de Petrov era muy interesante. Vio 5 misiles volando hacia la Unión Soviética desde América y, de hecho, de acuerdo con las instrucciones, se suponía que debía devolver el golpe. No debía contraatacar. Debía informar a sus superiores inmediatos. Pero en su lugar, el teniente coronel Petrov encendió su ingenio y su pensamiento. ¿Por qué solo 5 misiles? Si los Estados Unidos atacaban, lanzarían un gran número de misiles hacia la Unión Soviética a la vez. Luego anunció que se trataba de una falsa alarma y asumió la responsabilidad. Así que tal vez salvó a la humanidad, porque si lo hubiera denunciado, podrían haber decidido tomar represalias y la historia habría ido de otra manera. No solo teníamos un sistema de detección, se habrían activado instantáneamente más sistemas que habrían confirmado a
través de satélites que se había producido el lanzamiento de un misil. Se volvería a comprobar de inmediato. Así que es un mito. No, he oído que hubo una avería, un fallo en el equipo que grabó el lanzamiento de los misiles. Él no tomó esa decisión, no informó a sus superiores. Así es. Dijo espontáneamente que era una falsa alarma. Sí, no teníamos eso. No detectamos los misiles. Recibíamos órdenes de combate y las cumplíamos. Tenía algún tipo de conexión especial inmune a las explosiones y a la tierra quemada. Esta conexión se realizaba mediante cables subterráneos. Había cables subterráneos que venían aquí desde Moscú. Sí, y todavía están aquí. No, ya no hay conexión, pero los misiles podían ser lanzados por misiles de comando. La Unión Soviética tenía un sistema perímetro. Si un solo misil se lanzaba al cielo, lo seguirían todos los misiles soviéticos sin intervención humana. Eso en caso de guerra, ¿sí? ¿Tiene familia? Sí, una mujer, un hijo de 32 años. Mi hija tiene 30 años. Cuando se firmó el memorando de Budapest y Ucrania renunció a las armas nucleares, ¿cómo reaccionó su familia? No se lo conté. Sabían que yo era oficial de inteligencia, pero a las mujeres no les contamos de qué se trataba. Así que ni siquiera su mujer sabía que estaba sentado junto al botón rojo. No tenía derecho a hablar de eso. No. ¿Cuándo lo descubrió? Cuando ya era trabajador del museo y la traje aquí, al centro de mando. Lo miró y me dijo que antes me respetaba, pero que ahora estaba abrumada por los sentimientos. Por un lado, hablamos de cómo las armas nucleares no deberían haber sido abandonadas, pero por otro lado, un arma colgada en la pared siempre se disparará algún día. Por eso tenemos que dejar esas armas poco a poco. Estoy a favor de que haya menos armas nucleares, para que nuestro pequeño planeta Tierra no tenga esas cosas. Lo dice usted, un hombre para quien las armas nucleares son toda su vida. Sí, y un hombre que ha pasado toda su vida listo para apretar el botón rojo. Sí, con el paso de los años, uno empieza a darse cuenta de lo que podría ocurrir en caso de que se dieran esas órdenes de combate para lanzar misiles. Es una pena, desde luego, porque prácticamente me he pasado media vida aquí, en los centros de mando. Tras la invasión rusa a gran escala, hubo un debate sobre cómo Ucrania debería disponer de sus armas nucleares y cómo habrían afectado al curso de la guerra. La respuesta debe determinarla cada cual por sí mismo. Pero esta historia nos enseña que hay que prepararnos de antemano para defender la casa, no esperar al enemigo en la puerta. Y la experiencia que los ucranianos pagaron con su sangre nos permitirá hacer nuestro país inexpugnable para los enemigos en el futuro, gracias a los soldados y patriotas más fuertes, no a las armas nucleares. En el siguiente programa, la tierra tiembla, volúmenes gigantescos de roca llegan a la cima. Dmytro Komarov nos llevará al corazón de hierro de Ucrania. Podríamos apelar 10 Titanics aquí, uno encima del otro, para ver nacer uno de los materiales más importantes para todo el mundo. En Shanghai, Pekín y Guangzhou están apareciendo rascacielos que contienen nuestro metal de Kryvyi Rih. También mostrará la perla ferroviaria de Polissa. Veremos lugares a los que no se puede llegar en coche. El pueblo está prácticamente aislado de la civilización. Conducirá una increíble maravilla de motocicletas sobre raíles. ¡Va rápido! Adiós, Aña. Mostrará cómo un tren cambió la vida de miles de ucranianos. Me quedé ahí y empecé a llorar. Intentará realizar un pequeño milagro, devolviendo la vida al legendario ferrocarril de vía estrecha. El tren Kukushka sale por la primera pista. Todos son bienvenidos a bordo. Viajad por Ucrania con Dmytro Komarov.